atributos: productividad, resiliencia, autosuficiencia, adaptabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de cada uno de estos atributos, dice, bueno, lo que hay que observar en términos de productividad es la baja productividad agrícola, la baja rentabilidad o la baja disponibilidad de forraje. Son aspectos críticos que tendrían que observar. Entonces, el criterio diagnóstico o la variable, o más bien la categoría que propone dentro de productividad es la eficiencia. Y ahí propone los distintos indicadores: evolución de rendimiento, tasa de tierra equivalente, ¿sí?, en proporción del maíz y del frijol, en este caso porque es para México, la relación costo-beneficio, etc. Entonces actúa sobre todo, estos ejemplos los pongo para que ustedes comprendan la lógica con la que se construyen indicadores, ¿sí? Sobre todo comprender estas dos lógicas, ¿sí?, o estas dos formas de abordaje: la integral y la sistémica. Y en el práctico, sobre todo, vamos a poner en práctica la integral y vamos a dejar la sistémica para los que estén interesados más adelante. ¿Bien? Bien, otro aspecto importante dentro de los pasos que contemplan estos marcos de evaluación es la estandarización u homogeneización, ¿sí?, y la ponderación de los indicadores, ¿sí? La estandarización. ¿Por qué es importante una estandarización? Porque, como ustedes habrán observado, estos indicadores reúnen muchas variables que se observan, se miden de distintas formas. Algunas son más cuantitativas, algunos son más cualitativos, ¿sí?, pero tienen distintas unidades de medida. Y entonces yo necesito sí o sí tratar de contemplarlos en una sola escala. Entonces, esto de estandarizar es construir una escala artificial, ¿sí?, donde yo pueda ubicar a cada uno de estos indicadores y asignarles un valor, ¿sí? Entonces es una forma de estandarizar esas variables que se miden de distintas formas, ¿sí? Ya les muestro un ejemplo. Y otro aspecto que les muestro acá es la ponderación. Es decir, yo puedo tomar la decisión, fundamentada sobre todo y muy fundamentada, de hacer una ponderación de algunos de los indicadores, ¿sí? Entonces hay algunos autores que se posicionan desde una idea de la economía ecológica y dicen, bueno, no, hay que ponderar los indicadores ecosistémicos, porque son los fundamentales dentro de los procesos productivos. Entonces, a cada uno de esos indicadores le da una ponderación, los multiplica por un valor, ¿sí? En términos matemáticos, lo que hacen estas ponderaciones es amplificar las diferencias que existen esos indicadores respecto de los otros. Nos pone como más énfasis a esos aspectos, ¿sí? Lo de la ponderación es un tema a discutir, ¿sí? Hay autores que lo avalan y otros autores que no lo avalan. Los que los avalan, pues, justamente es el argumento que les acabo de decir, y los que nos avalan dicen, no, le estamos agregando otro elemento de subjetividad a los que ya venimos acumulando. Entonces, preferentemente no los coloquemos y hagamos si hay algo que decir, lo tenemos que decir a partir de la interpretación de los resultados, ¿sí? Les voy a mostrar dos ejemplos de estandarización, ¿sí? Fíjense, acá hay unos indicadores construidos para agroecosistemas vitícolas, ¿sí? Tres indicadores, ¿sí? Entonces, dentro de la dimensión ambiental, ¿sí?, que contemplaba distintos aspectos, uno de los aspectos que contemplaba era el manejo de agua, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está puesta lo que se entiende por manejo de agua. Entonces dice, un agroecosistema propenderá a la sustentabilidad si logra mejorar o mantener su productividad mediante una eficiente planificación, gestión y uso del recurso hídrico, en particular del riego, ya que la mayoría de los ecosistemas vitícolas de Argentina se encuentran en zonas áridas, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de esta definición habló de una eficiente planificación, gestión y uso. Entonces ahí nos está diciendo qué indicadores vamos a tener que utilizar. Entonces construye tres indicadores: dotación de agua, ¿sí?, está relacionado con la gestión del agua, ¿sí?, la calidad del agua y las acciones correctivas, sigue hablando de gestión, ¿sí? Perdón, el indicador anterior está hablando de gestión y planificación, ¿sí? Y el último, eficiencia de riego, que era fundamental dentro del manejo del agua, ¿sí? Entonces fijémonos el primer indicador, dotación de agua, que está escrito, ¿sí? No desarrollo todo porque si no se va a hacer muy largo. Pero por dotación de agua dice, las necesidades fisiológicas del cultivo y los factores climáticos y edáficos influyen en la demanda de agua. En este sentido, una gestión sustentable del recurso hídrico es aquella que combina diferentes fuentes de información: necesidades fisiológicas, condiciones atmosféricas, humedad del suelo, requerimiento de lixiviación, etc., que permiten establecer una dotación apropiada de agua para satisfacer las necesidades del cultivo según los objetivos agronómicos establecidos, ¿sí? Entonces, fíjense que se construye una escala cuyas alternativas son cualitativas, ¿sí? Entonces uno va a campo y observa, bueno, riega calendario, lo estandarizo con el valor de 1. He construido acá una escala, fíjense, de 1 a 4.
¿sí? Entonces el valor 1, que es el menor, dice, bueno, el hombre este riega calendario, no le importa que como las necesidades, la condición atmosférica, lo que sea. El hombre o la mujer riega calendario, ¿sí? Entonces sería, en términos de dotación de agua, en términos de planificación, el menor valor. Entonces dice, bueno, después progresivamente, si consigue, según el estado hídrico de la planta, y por observación directa sería 2. Según objetivos agronómicos en base a las necesidades fisiológicas del cultivo sería 3. Y si es que tiene un conjunto de informaciones que considera para tomar la decisión, es 4. ¿Sí? Esto hay que ajustarlo al caso. Esto está hecho para indicadores para establecimientos vitícolas de tipos más capitalizados, ¿sí? Que pueden manejar una serie de variables y que son... que es factible realizarlo. Si uno se va a la zona del este y habla con pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas, este indicador habría que ajustarlo de otra manera. ¿Sí? Alejandro, Sí, ahí digamos, como el agua se entrega todavía, el agua superficial por turno, el no regar a calendario, que sería cuando uno tiene el turno, inclusive muchas veces a pesar del agricultor, que tiene que el turno a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando le toque, un domingo, lo que fuere, tendría que tener una represa para guardar el agua y regar según necesidad. O sea que también hay condicionantes que son externas al manejo que puede dar el productor de puertas adentro de su finca. está claro, o sea, por eso les decía que esto estaba pensado para agroecosistemas vitícolas capitalizados y que podrían tener una planificación y una gestión del riego más independiente y no con tantos condicionantes. Entonces, esto lo aplicamos a agroecosistemas que tenían tanto riego superficial como riego por goteo, pero el riego superficial lo tenían con piletas, con estanques de almacenamiento del agua de riego. Por eso está contemplado así, decía que había que ajustarlo al caso. ¿Bien? Eso, claro, eso lleva a una segunda conclusión, que cada atributo, indicador y categoría deberían construirse inclusive para distintos clústeres de productores. Exacto, 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 sí. Y fíjense, otra forma de ajustarlo, ¿sí? Que está el caso de la eficiencia de riego, ¿sí? Entonces, si el riego es por superficie, uno no le puede pedir una eficiencia de un 80% de riego, ¿sí? Tiene que ajustarse. El valor máximo que podría lograr un riego superficial, siendo muy, pero muy meticuloso, sería un 60%. Entonces, se construye una escala ajustada al caso. Es decir, bueno, la óptima es entre un 54 y un 60%, sería un 4. ¿Sí? Y la peor eficiencia, que es menor de un 3%, sería un 1. Entonces, fíjense, estos son ejemplos para poder estandarizar, para poder construir una escala arbitraria. Acá la escala arbitraria va de 1 a 4 y voy ajustando las distintas categorías o valores que tienen los indicadores a esa escala. ¿Sí? Otra forma. La Sí, eficiencia promedio en Mendoza es 35, más es o menos. 35-40, ¿sí? Bueno, Irrigación propone una eficiencia racional mediante un manejo de un conjunto de prácticas que le llama prácticas culturales racionales que llega a un 52%. Y en función claro, de pero eso va a construir distintos escenarios. lo que quiero decir es que si la media es ponerle 40, ¿no es cierto? Sí, La cantidad de gente que está por debajo del 1, ¿no es cierto? Que sería del 30, es una cantidad grande, es más de la mitad de exacto, los regantes de Mendoza. exacto. Sí, sí, sí. Bien. Otra forma de estandarizar o de homogeneizar los valores, ¿sí? Y acá han metido mano un poco los matemáticos, ¿sí? Que les gusta hacer fórmulas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en la parte superior de a la derecha de su pantalla, está la formulita, ¿sí? Entonces, lo que busca con esta fórmula es que el valor real que yo observo a campo, transformarlo en un valor homogéneo, un valor relativizado a una escala, ¿sí? Entonces, en esa fórmula, fíjense que es el cociente entre el valor real que yo estoy observando, ¿sí? Menos el valor mínimo del conjunto de valores que he observado. Todo esto dividido, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Esta fórmula fue aplicada también para un indicador en las zonas pecuarias de Mendoza, ¿sí? En donde si ustedes se fijan en la tabla, en la primera columna, están las unidades de observación, puesto 1, 2, 3, 30, 30, ¿sí? Y luego venía el listado de lo que nosotros observamos, el valor real de las existencias ganaderas. ¿Sí? El puesto 1 tenía un valor real de existencias ganaderas de 151. En este valor de existencias ganaderas están incluidos
O sea, está como unidad la existencia ganadera, ¿sí? O sea, como equivalente vaca. Y dentro de equivalente vaca, nosotros metimos tanto vacunos como ovejas, cabras y también caballos. Entonces, llevamos todo como una unidad común de existencia ganadera. Entonces, la unidad de observación 1 tenía 151 existencias ganaderas, la 332, fíjese que la 30, 3,33, etc. Entonces, producto de aplicar las fórmulas que le dije, obtengo un valor homogéneo. Y fíjense que el valor homogéneo oscila entre 0 y 1, ¿sí? Hay 0,43 para la unidad 1, etc. Entonces, de esa manera yo puedo ir obteniendo un valor estandarizado para cada una de las unidades de observación que yo estoy observando, y luego puedo hacer la suma y obtener un indicador general para esa zona. Fíjense que en negro y rojo abajo dice valor de indicador de existencias ganaderas para la zona que yo estuve observando, que estos son valores para Tenteca y sus alrededores. Fíjense que es bastante bajo el valor de existencias ganaderas que obtuvimos. Bien. Otro aspecto importante dentro de la evaluación de ecosistemas, ¿sí? Para ir terminando con este apartado de evaluación de ecosistemas, es la interpretación de los resultados, ¿sí? Comúnmente ustedes se van a encontrar este tipo de diagramas, que se denominan diagramas de ameba o diagramas de telaraña, ¿sí? ¿Cómo se construyen estos diagramas? Se construyen a partir de que en cada arista, cada radio que tenemos acá, nosotros vamos colocando los indicadores. Entonces, fíjense, acá tenemos indicador margen bruto, indicador costos directos, indicador relación margen bruto costo directo, indicador estabilidad de resultados económicos, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá lo que se ha graficado es una comparación entre sistemas agrícolas y sistemas agrícolas ganaderos. Este es un caso de Río Cuarto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Sí? En principio, vamos a decir que para cada indicador, mientras más se acerca hacia el extremo, va a tener mejor desempeño, ¿sí? Si esto lo vemos en el conjunto de indicadores, si nosotros tenemos un sistema que se ubica en todo el perímetro de esta forma, de esta figura, va a ser el estado óptimo. O sea, tiene 100% en la escala que ha estandarizado de 0 a 100, tiene 100% en todos. Entonces, ese es el valor óptimo, ¿sí? Y el valor mínimo es 0. Entonces, mientras más área cubra nuestro sistema, fíjense que en este caso el sistema agrícola ganadero cubre más área que el sistema agrícola nomás, ¿sí? Va a estar contribuyendo mejor a la sustentabilidad. Mientras más regular sea esta figura, ¿sí? Va a ser el proceso de integración de cada uno de los aspectos de unos con otros, también va a ser más regular y va a estar contribuyendo de mejor modo a la sustentabilidad. Por oposición, mientras más irregular, hay diferencias entre cómo están contribuyendo cada uno de esos aspectos, cómo se está resolviendo cada uno de esos aspectos que nosotros estamos observando, ¿sí? Y luego lo que nosotros podemos hacer, una vez que ya interpretamos en términos generales, es ver cuáles son los puntos críticos o los puntos que se resaltan. Entonces, en términos comparativos podemos decir que el sistema, en este caso, el sistema agrícola ganadero, el único indicador que es mayor es en el caso del margen bruto, ¿sí? En el resto, todos los indicadores del sistema agrícola ganadero es superior, ¿sí? Como puntos críticos en común, los dos tienen la idea de compactación de suelo, ¿sí? Como punto crítico también, quizás del sistema agrícola, podría ser la incidencia de los agroquímicos, ¿sí? Entonces, esa es la lógica con la que uno tendría que hacer las interpretaciones de este tipo de diagramas. Bien, ¿dónde están las rigurosidades de estos métodos, del método? ¿Sí? Por una parte, en la claridad de los objetivos de investigación y la definición clara del marco teórico, ¿sí? Es decir, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que quiero investigar, qué es lo que quiero responderme, y con qué lo voy a interpretar, ¿sí? ¿Desde dónde me Profe, voy a parar? Sí, te escucho, Sabrina. ¿puedo hacer una consulta? Sí, contame. En el caso del gráfico de Ameba, Sí, yo había o sea, entendí como que el extremo, digamos, era el estado óptimo, pero en la sí. teoría había uno de los puntos que decía erosión. Entonces ahí como que Exacto. dudé, porque, o sea, como que el estado óptimo de erosión no podría ser el máximo, digamos, el borde del gráfico. Muy buena observación, Lourdes. Sí, en esa filmina que vos haces mención, hay un diagrama que habla justamente de erosión. Como yo les contaba anteriormente, los indicadores tienen que ser preferentemente directos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago un diagrama de este tipo, me resulta fácil interpretarlos. En ese caso que vos mencionas, lleva confusión. Entonces yo tengo que interpretarlo de ahí en forma inversa. Y tengo que hacer mayor esfuerzo, y no es... A ver, las figuras son herramientas para hacer fácil una interpretación, ¿sí? Me están diciendo fácilmente qué es lo que está pasando. Si yo la construyo con indicadores que algunos son indirectos y otros no son indirectos, me va a dificultar y la figura pierde
potencial explicativo, ¿sí? Entonces, está bien lo que vos observaste. En esa figura, cuando uno lee el texto, aclara qué es lo que está pasando. Pero si uno no lee el texto, no se lleva a la conclusión que vos estás mencionando. Está muy bien lo que estás diciendo, Sabrina. Bien. ¿Salvada la duda, Sabrina? Profesor. Sí, o sea, sería como que en erosión, digamos que el máximo, que sería el borde del gráfico, es el mínimo de erosión. O sea, como Exacto. está indirecto. Ok, Exacto. gracias. Sí, sí. Ale, Sí, Pablo. en ese caso lo que hay que hacer es generar el indicador tiene que tener una escala que haga que cuanto menos erosión hay, más grande sea ese indicador. Claro, Se hace un artificio matemático. Con un artificio matemático. Comúnmente haces uno menos el valor. Entonces de esa manera lo das vuelta. ¿Sí? Alejandro, otro tema sobre los números de los indicadores. ¿Sí? En esta MEVA de los de Río Cuarto ponen 100, ¿no es cierto? Del 0 al 100. Entonces, ustedes tienen que pensar siempre, chicos, que la escala más fácil es la de 2. Sí, no, es la binomial, ¿no es cierto? Está, no está, eso no hay nadie que puede dudar. Si está el atributo se pone 1 y si no 0 o lo que fuere. Alejandro mostró una escala de 4. Entonces, eso obliga al observador, al investigador, a definir el objeto de estudio entre 4 posibilidades, lo cual es bastante fácil. No tan fácil como está o no está, es decir, tiene vacas, no tiene vacas, tiene bit, no tiene bit, ¿no es cierto? Sino que tiene que decidir ya una gradualidad en una escala de 4. En la escala esta de la gente de Córdoba pone del 0 al 100, pero fíjense que ellos usan un artilugio, porque en realidad es una escala de 6 puntos, 0, 20, 40, 60, 80 o 100, ¿no es cierto? No sé matemáticamente cómo habrán llegado a cada uno de esos, pero si la escala estaba predefinida, ¿no es cierto? Según lo que Alejandro nos ha estado mostrando, ya tenían definido que es un 0, que es un 20, que es un 40, o sea que eso podría haber sido 0, 2, 4, 6, 8 o 10, o algo más sencillo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, pensar en eso, porque uno dice, bueno, las escalas para qué sirven, y las escalas tienen que ser sensibles también, y tienen que indicar rápidamente el estado de situación. Algunas son directas y otras son inversas, mientras más menos o mientras menos más. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la cantidad de capacidad de discernir en cuántos en cuántos números, ¿no es cierto?, para definir la escala. Sí. Muy bueno el aporte, Charlie. Ale, pero sí, en este caso lo que estás mostrando es una escala continua, ¿o no? Es una escala Porque continua. me parece que es un porcentaje lo que consideran ellos. Sí, es un porcentaje que va de 0 a 100 y en la gráfica solamente han puesto como indicaciones 0, 20, 40, 60 y 100. Pero cuando uno ve el paper es continua de 0 a 100. ¿Sí? Y cada uno tiene una forma de construirlas matemáticamente a ese resultado. Charlie, muy bueno el aporte, porque me estaba acordando. Los procesos de estandarización y la elección de la escala, esa escala que nosotros tenemos que construir, tiene que ser lo suficientemente sensible para que se puedan expresar cada uno de los indicadores que nosotros hemos elegido, ¿sí? Entonces, una forma matemática de resolverlo es la que les mostré, ese proceso de homogenización. Ahí nosotros nos aseguramos con un proceso matemático que van a ser sensibles y que se van a poder ajustar verdaderamente. Lo otro es un poco más cualitativo la asignación a cada una de las categorías, ¿sí? Lo que más predomina son esas formas cualitativas dentro de los trabajos que nosotros hemos visto en la bibliografía. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Otra consulta? Bien, seguimos. Entonces, estaba en esta parte, ¿en dónde está la rigurosidad del método o de los métodos que les mencioné? Como les comenté, lo fundamental es tener la claridad del objetivo. ¿Para qué? Para poder respondernos las preguntas claramente. Si nosotros no tenemos claro la pregunta, podemos llegar a conclusiones que no
no son o que nos permiten resolver el problema, ¿sí? Entonces siempre es fundamental tener una conceptualización clara del problema y el objetivo de realizar. Los marcos teóricos, cómo yo quiero interpretar esos resultados, ¿sí? Y eso también es bastante importante porque pueden aparecer cuestiones dispares ahí, en la interpretación y en la construcción de los indicadores, ¿sí? Una definición clara y coherente de las dimensiones, objetivos, atributos de análisis y su correspondencia también con los indicadores y la confiabilidad de los mismos, eso hay que trabajarlo muy claramente, lo de estandarización que charlamos recién, tener ojo con los criterios de ponderación, con las formas y la forma de recolección de datos, ¿sí? Como ventajas de estos marcos de evaluación y como limitantes, ¿sí? Dentro de un conjunto grande de ventajas y de limitantes, hay dos que me gustaría destacar. Primero que es una herramienta que ha permitido operativizar la idea de sustentabilidad, algo que llevamos mucho tiempo y se sigue discutiendo, pero bueno, estas herramientas medianamente empiezan a aportar algo de objetividad y que por lo menos enfrenta el desafío de pensar los distintos aspectos que incluye un ecosistema en forma conjunta y ver cómo están interactuando, ¿sí? Y también ha impuesto desafíos hasta estadísticos, ¿sí? En donde la estadística paramétrica en este caso se vuelve dificultosa de utilizar y se aborda más estadísticas no paramétricas, los métodos de análisis de correspondencias múltiples se complementan muy bien con este tipo de evaluaciones, ¿sí? Entonces nos permite trabajar en forma paralela e interactiva las distintas dimensiones sociales, económicas y mentales, y como limitantes, casi todas están ligadas a la fundamentación con la que nosotros, la fundamentación, la consistencia y la coherencia con la que nosotros vamos definiendo cada uno de los aspectos, ¿sí? Tanto los atributos, los objetivos, cómo trabajemos, ¿sí? Los indicadores, las formas de estandarizar, los valores que nosotros tomamos como referencia, porque siempre, ¿te acuerdas que nosotros estamos haciendo una evaluación y involucra comparar con un aspecto de referencia o contra algo que supuestamente está bien, ¿sí? Entonces, el cómo elegimos lo que supuestamente está bien, debe ser algo fundado, algo que sea sólido, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos disminuir la subjetividad o las arbitrariedades, les coloco acá aristas de arbitrariedad, en estos tipos de estudios, ¿sí? Son como las dos ventajas y las dos limitantes que me parecen fundamentales. En el apunte y en el Power tienen más aspectos, ¿sí? Para finalizar esta primera etapa, las evaluaciones de sustentabilidad, paradójicamente, fíjense que permite describir la insustentabilidad. Sí, pero no así la explicación profunda de la misma. Es decir, lo que nos están haciendo estos métodos es describir en qué aspectos estos agroecosistemas no están contribuyendo a la sostenibilidad de esos agroecosistemas. Me está describiendo la insustentabilidad, podríamos decir. Si vamos por la negativa, podemos poner más positivo y decir, bueno, nos está mostrando los aspectos positivos, aquellos que más aportan a la sustentabilidad, ¿sí? Pero, así como está planteado, sobre todo del abordaje integral, no permite dar unas grandes explicaciones sobre, o sea, de efecto-causa, ¿sí? Sobre las situaciones. Nos da una orientación más objetiva, con más argumentos sobre qué es lo que está pasando. Entonces, esto es como un primer inicio, que a nosotros lo debemos complementar con otros tipos de estudios, ¿sí? Luego, no existe ninguna homogeneidad ni legitimidad sobre cada uno de estos marcos de evaluación que les mostré, ni el MESMI, ni evaluación de ecosistema utilizando indicadores de sustentabilidad, ni nada de eso, ninguno de esos. Sí se diferencian en los abordajes que utilizan unos y otros, y por lo tanto, ¿dónde se reflejan esas diferencias? En la consistencia, en la coherencia y en la robusticidad que tienen los indicadores que se construyen de un modo y de otro modo, ¿sí? Y también, bueno, que no hay tampoco ni homogeneidad ni legitimidad sobre los indicadores para medir la sustentabilidad. No hay indicadores globales. Esto ha llevado a que siempre se construyan y se elaboren estudios de caso, que se llaman, ¿sí? En donde se explica qué es lo que está pasando en una determinada situación, entonces se describe esa situación y solamente los resultados se remiten a esa situación, no son extrapolables, como puede ser algunos otros artículos científicos en donde los resultados pueden tener, puede tener una explicación que encuentre aplicación a nivel global. Esto es a nivel local. Lo que muchas veces existe es que algunos investigadores toman casos similares a nivel global y tratan de observar como procesos que están pasando a nivel global porque hay muchos estudios que han observado lo mismo, ¿sí? Alejandro, sí. En eso la universalidad del indicador es una cosa que en este tipo de indicadores, que es todo un área en crecimiento, ¿no es cierto?, es lo que se está validando, pero
estamos hablando, por ejemplo, de que si yo digo que esa solución tiene un pH 7, ese indicador, ¿no es cierto?, está tan universalizado, lo tenemos tan internalizado que nadie duda que esa solución es neutra, ¿no es cierto?, o ácida o básica, ¿no es cierto? Si decimos, por ejemplo, que tiene la manzana 110 metros de largo, nadie duda, ya parece una cosa natural, ¿no es cierto? Pero eso es gracias a la universalización de ese tipo de indicadores métricos, de acidez, de lo que fuere. Entonces, este tipo de indicadores, ¿no es cierto?, que están, como digo, son emergentes, son cosas que se están, en la medida que se vayan universalizando, ¿no es cierto?, va a ser mucho más fácil el entendimiento de lo mismo, si no van a tener siempre una aplicación bastante local, como dice Alejandro. Sí, aparecen algunos índices, que, como se decía, el de la huella hídrica, ¿sí? Que se utilizan, que pueden explicar algunos aspectos y que en algunos lugares no pierden aplicabilidad. Entonces, coincido con vos, Charlie, que el desafío es sigue siendo encontrar indicadores que tengan aplicación universal, sobre todo indicadores de sustentabilidad que tengan aplicación universal. Lo que hemos podido observar en la bibliografía es que la mayoría son de aplicaciones locales y ajustadas al caso. La mayoría, ¿sí? No obstante, como coincido con vos en que el desafío es lograr indicadores que sean de aplicación universal. ¿Bien? Sobre todo cuando son índices. Bueno, pasaríamos al otro tema dentro de las herramientas de gestión ambiental, ¿sí? Que es el de la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Esta es un área, una temática en donde ustedes como agrónomos también pueden estar aportando, ¿sí? Porque no solamente es competencia de los licenciados en gestión ambiental o de los ingenieros en recursos naturales, sino que ustedes también pueden hacer algunos aportes y tienen que tener al menos algunos conocimientos sobre este aspecto, ¿sí? Ya Sofía le subió el Power y también un audio muy dinámico y muy entretenido, donde lo explico. Yo voy a tratar de hacer foco en algunos aspectos de mayor importancia, ¿sí? Entonces, la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que saber, entender y comprender es qué es lo que es, ¿sí? Una evaluación de impacto ambiental es una acción o una actividad, ¿sí?, que va a producir una alteración. Esta puede ser positiva o negativa, favorable o desfavorable, de un componente o un conjunto de componentes ambientales. Entonces, creo que el gráfico es lo suficientemente claro, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un gráfico coordenado en que relaciona la función de calidad del conjunto de factores ambientales, donde podrían estar incluidos estos indicadores que estábamos charlando recién, ¿sí?, y el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que en la línea de trazo celeste es la evolución de esa función del ambiente, ¿sí?, sin el proyecto, ¿sí? Y en el tiempo 1 es donde empieza el proyecto. ¿Y cómo sería, la línea continua negra es cómo sería ese ambiente con la presencia del proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense, en el tiempo 2 estaba indicado en rojo la magnitud del impacto ambiental, ¿sí? ¿Cuánto se distanció el ambiente con el proyecto de lo que iba a suceder con ese ambiente? Entonces, ahí estamos frente a una situación de que hay un impacto ambiental, en este caso quizás sea negativo, ¿sí? Como les decía, también puede ser positivo, ¿sí? Y fíjense que acá hay dos ejemplos, uno negativo y uno positivo, ¿sí? En donde fíjense que hacia la izquierda, ¿sí?, el primer ejemplo es la construcción de un parque industrial, ¿no? Entonces, el indicador ambiental es el material particulado en el aire. Nuevamente, la línea de trazo es la evolución del ambiente sin el parque industrial, ¿sí? Y desde que comienza el proyecto, en el tiempo 1 al tiempo 2, se produce un incremento de ese indicador, es decir, hay mayor cantidad de material particulado. Entonces, en ese caso, hay un impacto desfavorable para el ambiente. Por oposición, en el ejemplo 2 está la construcción de un área verde, un parquizado, ¿sí? Entonces, para el mismo indicador, al tiempo 1 que empieza el proyecto, quizás al principio, hay un impacto negativo, ¿sí?, por los movimientos de suelo, por todo lo que se puede generar a partir de la construcción de esa área verde, pero luego el material particulado empieza a disminuir y hay un efecto favorable, ¿sí? Bien, fijémonos. Profe, una consulta. Sí, a ver. O sea, depende del indicador que yo ponga, va a ser positivo o negativo, porque puede ser que, no sé, el indicador ambiental sea mejor cuando llego, por ejemplo, a un 100, y ahí yo lo vería como positivo, que está
la línea por encima en el primer caso, no sé si se entiende. Te va a cambiar según qué tipo de indicador vos coloques ahí, ¿sí? Acá este es un ejemplo, el material particulado. No es deseable que haya material particulado en el ambiente, en el aire, por lo tanto, a mayor cantidad de material particulado, peor es. Pero más allá de la escala de 0 a 100, lo que nosotros tenemos que ver es la trayectoria que está marcada en la línea de trazo, en cómo está el ambiente sin el proyecto, porque nosotros lo que queremos ver es si hay impacto sobre esa trayectoria. ¿Sí? Sobre esa trayectoria que está en trazos, nosotros sin intervención se va a mantener así. Cuando nosotros intervenimos, tenemos que ver cómo se comporta. Y entonces, no importa si está así en 0, lo que tenemos que ver es cómo lo modifica, y si esa modificación es positiva o es negativa, en términos que ya lo voy a explicar, de lo que nosotros consensuemos sobre impacto ambiental, ¿sí? Porque ahí algún aspecto importante de los impactos ambientales es que si bien son medibles, ¿sí? La tolerancia de estos impactos es un elemento cualitativo y que está relacionado con los acuerdos y los consensos sociales. Entonces, hay sociedades en donde asumen que hay un impacto ambiental y en ciertos valores les resultan tolerables y permiten ciertas actividades, pero otras sociedades no. Entonces establecen que eso es un impacto ambiental que no se puede ejecutar o que tiene que ser mitigado o que tiene que ser compensado de otra manera. ¿Sí? ¿Quedó claro, Florencia? Alejandro, Sí. ¿me permitís hacer una pregunta de parcial sobre este tema? Sí, dale. Para los alumnos, ¿estos estudios son sincrónicos o diacrónicos? Son diacrónicos. Porque viene el tiempo. Son Diacrónicos. diacrónicos, perfectamente, porque hay que ir haciendo mediciones, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. No es una foto, como dijo Alejandro recién. Perfecto. Muy bueno el aporte con lo que veníamos charlando recién. Bien, entonces, hay una clasificación de una tipología de los distintos impactos ambientales según, fíjense, intensidad, extensión, persistencia, signos, certidumbre, ¿no? La intensidad es si es alto, bajo, muy alto, la extensión es sobre si está localizado o está distribuido o abarca una gran superficie, la persistencia, si va a permanecer ese impacto ambiental o, no, o es momentáneo, ¿sí? El signo, si es positivo, si es negativo, ¿sí? La reversibilidad, es decir, si naturalmente, luego del impacto, el sistema que yo estoy evaluando se va a recuperar. La certidumbre, si va a suceder efectivamente, cuánto es probable o cuánto es improbable que suceda, sobre todo para ver cómo se puede hacer para prevenir esos impactos ambientales, y la recuperabilidad, y esto está relacionado más bien con la intervención humana que uno puede tener. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a producir un impacto, naturalmente va a llevar mucho tiempo, es difícil que se recupere, yo puedo intervenir para que ese ambiente se recupere, ¿sí? Son las tipologías de los impactos ambientales, ¿sí? Acá estamos en una parte que es un poco aburrida, pero que es necesario que ustedes puedan memorizar algunos aspectos de importancia, ¿sí? Lo de impacto ambiental es una discusión que se empezó desde los 80 y que se materializó en términos de leyes en la década del 90, ¿sí? A nivel nacional y a nivel provincial, nuestra provincia fue vanguardia en ese aspecto, ya que antes que saliera la ley nacional, que está citada en primera instancia, la 25.675 de presupuestos mínimos, ya estaba formulada en Mendoza una ley de impacto ambiental, ¿sí? Esto fue en el 92 y a nivel nacional fue en el 94, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Que es la ley marco que establece para todas las demás jurisdicciones, dice que lo que requiere de impacto ambiental si toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, ¿sí? Entonces, es una ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Establece como la línea de base sobre la cual empezar a intervenir, y da pie justamente a las provincias con normas complementarias. De ahí está la ley provincial 5961, en donde dice que una evaluación de impacto ambiental es el procedimiento destinado a identificar, interpretar y prevenir los impactos de acciones de proyectos públicos o privados que los proyectos públicos o privados puedan tener, ¿sí? ¿Cualquier proyecto que se vaya a hacer tiene que tener una evaluación de impacto ambiental? No, solamente algunos de ciertas dimensiones que están especificados en el anexo 1 de la ley, ¿sí? Y luego hay disposiciones municipales que se complementan a lo que ya dice lo nacional, lo provincial, y que para ese municipio requiere de una evaluación de impacto ambiental, ¿sí?
¿Cuáles son las actividades que requieren de evaluación de impacto ambiental? Bueno, ahí hay algunas imágenes que están establecidas en la ley nacional, ¿sí? Lo que son embalses, lo que son diques, lo que son generación de energía hidroeléctrica, de energía atómica, la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿sí? Las autopistas, la minería, ¿sí? Y además de estas que están en las imágenes, bueno, ahí están citadas algunas: la administración de aguas servidas urbanas y suburbanas, localización de parques y complejos industriales, la construcción de rutas, autopistas, construcción de gasoductos, etcétera, ¿sí? Y fíjense que también acá les aclaré lo municipal, porque en algunos municipios, por ejemplo, el emplazamiento de nuevos barrios requieren de una evaluación de impacto ambiental, donde yo tengo que hacer el trámite en el municipio. Centros turísticos, campamentos, construcción de cementerio, intervenciones edilicias, ¿sí? En general. Todo esto dentro de esos marcos legales ustedes los pueden encontrar. Bien, y nosotros para poder hacer esa evaluación de impacto ambiental existen tres categorizaciones, ¿sí? En donde uno puede declarar. La primera, que está en la ley, y es clara, dice que es la manifestación general de impacto ambiental, ¿sí? Es decir, proyectos o actividades que modifican significativamente la calidad ambiental y afectan áreas interjurisdiccionales. Las que les cité recién requieren de una manifestación de impacto ambiental. Ahora bien, todos aquellos aspectos o actividades que no estén comprendidos en ese anexo, ¿sí? Del anexo de la ley, a los cuales, previa evaluación sumaria del posible impacto, magnitud y o característica interjurisdiccional del proyecto, se va a exceptuar de la manifestación, pero tienen que hacer un aviso de proyecto, ¿sí? Es decir, los exceptúan del procedimiento de manifestación general de impacto ambiental, pero tienen que hacer un aviso de proyecto. Y la tercera categorización es el informe de partida. ¿A quién aplica este informe de partida? Aquellas actividades que estaban hechas, que preexistían antes de la ley, ¿sí? En donde, digamos, lo que se les pide es que se vayan ajustando a la ley, ¿sí? Sigamos. Metámonos dentro de la manifestación general de impacto ambiental, ¿sí? Y acá están detallados un poco los pasos que uno debería realizar y ustedes como profesionales podrían actuar, ¿sí? Por una parte está la presentación del estudio, ¿sí? La presentación del estudio ambiental lo tiene que hacer la persona que quiera hacer el proyecto o la actividad, ¿sí? En la institución que corresponda, según la dimensión y según lo que dice el anexo, puede ser a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal, ¿sí? Y para ello debe preparar un informe preliminar, ¿sí? Un informe que diga cuáles son los impactos, cómo se expresan, qué consecuencias tienen y qué valores tienen, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito en eso, ¿sí? El tercer paso es la resolución de inicio, es decir, cuando esta persona fue con una carpeta en donde lleva todo el estudio preliminar sobre impacto ambiental que va a tener su actividad a la institución que corresponda. Entonces el hombre entra, por ejemplo, dentro de la municipalidad y va a la parte de estudios ambientales o de ambiente y dice, bueno, acá